Buenas, mi nombre es Luis Daniel Reyes Mateo, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Actualmente estoy cursando la asignatura de cálculo vectorial con el profesor Juan Toribio Milané y en este video le vengo a hablar de las derivadas parciales por definición y reglas de las cadenas. Este video tiene como contenido lo siguiente: objetivos generales y específicos, interrogantes, términos claves, definición de derivadas parciales, ejemplos de derivadas parciales, representación gráfica de las derivadas parciales, regla de la cadena, ejercicios propuestos, ejercicios para practicar, conclusión, frase de motivación, recursos y bibliografía. Objetivos generales. Utilizar la definición y la regla de la cadena para resolver distintos ejercicios de derivadas parciales. Específicos. Ver cómo se comporta la gráfica de las derivadas parciales en GeoGebra. En este video le vamos a dar respuesta a estas interrogantes, que son: ¿cuál es la definición de derivadas parciales? ¿Cómo se ve la representación geométrica de las derivadas parciales? Vamos a ver cómo surgen algunos términos claves, que son los siguientes: derivadas parciales, funciones, notación, aplicación, geometría, límite y evaluar. Definición de derivadas parciales. Si z es igual a f de x, y, las primeras derivadas parciales de f con respecto a x y a y son las funciones f sub x y f sub y definidas por f sub x de x, y igual al límite de delta x cuando la función tiende a cero de f de x más delta x, y menos f de x, y sobre delta x. También tenemos que f sub y de x, y es igual al límite de delta y cuando tiende a cero de f de x, y más delta y menos f de x, y sobre delta y, siempre y cuando el límite exista. Notaciones para las primeras derivadas parciales. Si z es igual a f de x, y, las derivadas parciales de f sub x y f sub y se denotan por: cuando derivamos con respecto a x, la derivada con respecto a x de f de x, y, también podemos denotarla como f sub x de x, y. También podemos denotarla como z sub x, o también podemos denotarla como la derivada de z con respecto a x. Ahora, cuando derivamos con respecto a y, podemos denotarla por la derivada con respecto a x de f de x, y, también de f sub x de x, y, también lo podemos denotar como z sub y, o la derivada de z con respecto a y. Ahora, las primeras derivadas parciales evaluadas en el punto A, B, un punto genérico, se denotan por la derivada de z con respecto a x como subíndice el punto entre paréntesis, o lo podemos denotar como f sub x entre paréntesis el punto A, B. Y para derivar con respecto a y, podemos decir la derivada de z con respecto a y como subíndice entre paréntesis A, B, o también podemos denotarla como f sub y entre paréntesis A, B. Bien. Calcule las derivadas parciales de f de x, y de x al cuadrado por y más 3
más 3y al cubo aplicando la definición de derivadas parciales. Vamos a calcular primero la derivada parcial de f respecto a x, la cual la podemos denotar como f sub x de x, y. Bien, para esto vamos a utilizar eh, la definición de derivadas parciales. Bien, que es f sub x de x, y igual al límite cuando delta x tiende a cero de f de x más delta y, y menos f de x, y entre delta x. Esto es para buscar la derivada con respecto a x. Bien, en aquí solamente vamos a sustituir a cada x de esta función, lo vamos a sustituir por x más delta y. Bien, luego vamos a restar la función original entre delta x. Eso es lo que nos quiere decir esta fórmula. Bien, entonces aquí tenemos una x, lo vamos a sustituir por x más delta x al cuadrado por y. Bien, más 3y al cubo, que es lo que resta de la función, menos la función original, la función sin incrementar, que es x al cuadrado por y más 3y al cubo, entre delta x, que es lo que indica la fórmula. Bien, ahora vamos a llevar esto a simplificarlo a una expresión que cuando evaluemos con el límite, cuando, cuando evaluemos el límite de delta x tendiendo a cero, pueda dar un límite existente, es decir, que el límite exista para que pueda darse la derivada. Bien, entonces aquí vamos a resolver este binomio al cuadrado. ¿Cómo se resuelve este binomio al cuadrado? De la siguiente forma. El cuadrado de la primera más dos veces la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Bien, entonces eso es lo que vamos a realizar aquí y esto aquí lo que va a multiplicar, este menos va a multiplicar a todo lo del paréntesis. Bien, perfecto. Aquí lo que no, aquí lo que hicimos, resolvimos este binomio al cuadrado, el cuadrado de la primera más dos veces la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda por y. Bien, y lo que resta aquí es más 3xy menos x al cuadrado por y menos por más menos 3y al cubo. Bien, perfecto. Entonces, aquí se va a simplificar este 3y al cubo con este menos 3y al cubo y vamos a multiplicar esta y por todo lo que esté en el paréntesis y nos va a quedar lo siguiente. Y al cuadrado por y más 2x por delta x por y más delta x al cuadrado por y menos 2xy, que fue lo que nos quedó de aquí. Bien, aquí vamos a simplificar este x al cuadrado por y por este menos x cuadrado por y nos queda lo siguiente, nos queda 2x por delta y por delta x, nos queda 2x por delta x por y más delta x al cuadrado por y entre delta x. Bien, aquí vamos a sacar factor común delta x y nos queda lo siguiente, delta x multiplicando a 2x por y más delta x por y entre delta x. Bien, simplificando aquí este delta x con este delta x, nos queda 2x por y más delta y. Y ahora sí, ya evaluando con respecto al límite cuando delta x tiende a cero, sustituir a cada delta x por cero
nos va a quedar de la siguiente forma. 2xy más 0 por y. Esto nos va a dar 0. Esto aquí nos va a dar 0. Y esto aquí nos va a dar 0. Y va a quedar 2x por y. Y ese es el resultado. Si vamos a Wolfram Alpha a confirmar ese resultado, aquí tenemos que la derivada con respecto a x de la función x a la 2 por y más 3y al cubo es 2x por y. Bien, vamos a calcular la derivada parcial de f respecto a y, la cual también se puede simbolizar por f sub y de x, y. Para esto, para buscar la derivada con respecto a y, vamos a utilizar la fórmula siguiente, que va a ser igual al límite cuando delta y tiende a 0 de f de x, y más delta y menos f de x, y entre delta y. Bien, aquí lo que vamos a hacer es a sustituir a cada y de la función por y más delta y. Luego se lo vamos a restar a la función original y lo vamos a dividir entre delta y. Bien, lo cual nos queda lo siguiente. X de la función, vamos a sustituir esta y por y más delta y, que va a estar multiplicando a x al cuadrado, más el 3, que va a multiplicar a la y, que la vamos a sustituir por y más delta y al cubo, menos la función original, es decir, la función sin incrementar, que es esta, entre delta y. Bien. Entonces, aquí vamos a llevar esta expresión vamos a llevar esta expresión a la máxima simplificación para cuando ya evaluemos en el límite, ya no pueda dar un límite que sí está bien. Aquí vamos a multiplicar este x al cuadrado por todo lo que está aquí en el paréntesis. Y aquí vamos a resolver este binomio al cubo, que se resuelve de la siguiente forma. El primero al cubo más 3 por el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Bien, nos queda lo siguiente. X al cuadrado por y, xy, más x al cuadrado por delta y, x al cuadrado por delta y. Resolviendo el binomio al cubo, tenemos que el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Y lo que resta de la función menos, que va a multiplicar a x al cuadrado por y más 3y al cubo entre delta y. Bien, aquí vamos a multiplicar este 3 por todo lo que está dentro del paréntesis. Bien, y este menos le va a cambiar el signo a todo lo que está aquí dentro del paréntesis. Y nos queda lo siguiente. X al cuadrado por y más y al cuadrado por delta y más 3 por 1, 3 por y al cubo. 3 por 3, 9 por y al cuadrado por delta y más 3 por 3, 9 por y por delta y al cuadrado más 3 por 1, 3 por delta y al cubo. Bien, este menos aquí solamente le va a cambiar el signo a todo lo que está aquí en el paréntesis. Va a ser menos por más menos, x al cuadrado por y, menos por más menos, 3y al cubo, entre delta y. Bien, aquí ya simplificando a algunas expresiones, este se va con este menos x al cuadrado y, este más 3y al cubo se va con este menos 3y al cubo, y nos queda lo siguiente.
Bien, x al cuadrado por delta y más 9y al cuadrado por delta y más 9y por delta y al cuadrado más 3 delta y al cubo sobre delta y. Bien, aquí sacando factor común a delta y en el denominador nos queda, bien, delta y multiplicando a x al cuadrado más 9y al cuadrado más 9y por delta y más 3 delta y al cuadrado. Bien, sobre delta y. Aquí podemos simplificar ese delta y con ese delta y nos queda lo siguiente. Bien, x al cuadrado más 9y más 9y por delta y más 3 delta y al cuadrado. Aquí ya no podemos seguir simplificando más y aquí ya podemos evaluar el límite cuando delta y tiende a cero. ¿Qué quiere decir evaluar? Vamos a sustituir todos los delta y que tenemos aquí por cero. Bien, y nos queda lo siguiente. X al cuadrado más 9y al cuadrado más 9y por cero más 3 por cero al cuadrado. Bien, esto nos va a dar cero y esto nos va a dar cero porque todo número multiplicado por cero da cero. Bien, y nos va a quedar como resultado la derivada de, con respecto a y de la función, la siguiente. X al cuadrado más 9y al cuadrado. Yendo a Wolfram Alpha para confirmar el resultado, obtenemos la derivada con respecto a y de x al cuadrado por y más 3y al cubo. Nos queda x al cuadrado más 9y al cuadrado. El mismo resultado que nos dio. Bien, continuamos. Entonces, la representación geométrica de las derivadas parciales. Aquí vamos a pasar a GeoGebra y vamos a graficar las siguientes figuras y vamos a ver el desglose de las siguientes figuras, es decir, vamos a ver qué, qué gráfica forma esta función, la intersección del plano que queda constante con la gráfica y la recta tangente. Bien, entonces vamos a pasar a GeoGebra. Bien, perfecto. En GeoGebra, aquí tenemos un plano 3D, el cual aquí tenemos ya digitado la función que es menos x al cuadrado entre 2 menos y al cuadrado más 25 octavos. Bien, entonces presentamos la función que es un hiperboloide. Bien, el punto que nos da la función es un medio, coma 1,2, x es un medio, y es 1 y z es 2. Bien, ahora vamos a ver la derivada con respecto a x, es decir, que y se queda constante. Bien, entonces como y va a ser una constante, el plano va a ser y igual a 1. Bien, entonces aquí vemos el plano de y igual 1. Ahora vamos a ver la intersección de ese plano con la figura. Perfecto. La intersección de ese plano con la figura es en y igual 1. Bien, ese punto, si se mueve por toda esa intersección, siempre va a tener como valor en y 1. Si el punto se mueve dentro de la intersección de la figura con el plano. Perfecto. Ahora vamos a buscar el valor específico de la recta tangente, que la podemos conseguir con ecuaciones paramétricas, ya utilizando el resultado que nos dio de la derivada con respecto a x. Bien, aquí ya vemos el resultado de la recta tangente que interseca al punto y
a la intersección del plano con la gráfica. Bien. Y este es el resultado de la figura ya buscando la derivada con respecto a x cuando y se queda constante. Bien, ahora vamos a ver cómo se comporta cuando estamos buscando la derivada con respecto a y x es la que se queda como constante. Bien, perfecto. Cuando x es la que se queda como la constante, y vamos a buscar la derivada con respecto a y. Bien, entonces x va a ser igual a x, bien, x va a ser igual a un medio. Perfecto. X va a ser igual a un medio. Bien, x va a ser igual a un medio. Bien, x va a ser igual a un medio. Aquí vemos que el plano está en x igual a un medio, igual a 0,5. Bien, entonces ahora vamos a buscar la intersección del plano con la figura. Entonces tenemos aquí la intersección del plano con la figura, donde se mueve ese punto entre esa intersección del plano con la figura, siempre el valor de x va a ser igual a un medio, que es igual a 0,5. Bien, entonces la recta tangente que corta al punto con la intersección del plano y la figura va a ser la recta tangente, la cual va a ser encontrada con la derivada de la función. Bien, utilizando ecuaciones paramétricas para poder graficar ya la recta tangente que interseca el punto con la figura y la intersección del plano. Bien, perfecto. Bien, ahí vemos. Bien, ahí vemos la figura. Perfecto. Ok, bien. Continuamos. Bien. Regla de la cadena. La regla de la cadena es una fórmula explícita de la derivada de una función compuesta por dos funciones derivables. Si f y g son funciones diferenciables, entonces la regla de la cadena expresa la derivada de la composición de f compuesto con g en términos de las derivadas de f, g y el producto de funciones, como f compuesto con g' va a ser igual a f' compuesto con g por g'. Bien, otras notaciones, como la notación de Lagrange, que es h' va a ser igual a f' de g de x por g' de x. Otra notación, como notación de Leibniz, va a ser la derivada de z con respecto a x va a ser igual a la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto de x. Ejercicios propuestos. Sea g una función real diferenciable de una sola variable real. Determine sus derivadas parciales. Vamos a buscar la derivada de la siguiente función. Bien, f de x, y es igual al logaritmo natural de 4 más g a la 4 de ax más by más c. Vamos a buscar primero la derivada con respecto a x. Bien, entonces tenemos que
f sub x va a ser igual a la derivada con respecto a x del logaritmo natural de 4 más g a la 4 de ax más by más c. Para realizar la derivada de esta función, vamos a utilizar la regla de la cadena que indica lo siguiente. La derivada con respecto a x de f de u va a ser igual a la derivada con respecto a u de f de u por la derivada con respecto a x de u. Como decimos coloquialmente, la derivada de la función por la derivada del argumento. Bien, entonces sustituyendo todo el argumento por u, tenemos que u va a ser igual 4 más c a la 4 de ax más by más c. Perfecto. Ahora sustituyendo esa u en la función y aplicando la regla de la cadena, nos queda que f sub x va a ser igual a la derivada con respecto a u del logaritmo natural de u por la derivada con respecto a x de u, que u es 4 más g a la 4 de ax más by más c. Aplicando la derivada al logaritmo, la cual se aplica de la siguiente forma: la derivada del argumento entre el argumento, la derivada de u entre u. Bien, y aquí aplicando la propiedad de la suma, para la propiedad de la suma para derivadas, tenemos que va a ser la derivada con respecto a x de 4 más la derivada de x con respecto a la función g a la 4 de ax más by más c. Bien, la cual nos queda de la siguiente forma. La derivada del logaritmo natural de u va a ser la derivada del argumento, que es 1, entre el mismo argumento, que va a ser u. Bien, y aquí lo que hicimos es aplicamos la propiedad de la derivada en cuanto a la suma. La derivada con respecto a x de 4 más la derivada con respecto a x de g a la 4 de ax más by más c. Bien, entonces aquí la derivada de una constante es 0 y vamos, y aquí vamos a aplicar la derivada de esta función, la cual se realiza también por regla de la cadena. Perfecto. Bien. Entonces seguimos y aquí nos queda la derivada de la constante que teníamos era 0 y aquí vamos a aplicar la derivada con respecto a x de esta función. Vamos a aplicar la regla de la cadena. También vamos a aplicar la regla de la potencia, la derivación de una potencia, que va a ser n o la x, y al exponente le vamos a restar 1. Bien, la regla de la cadena vamos a aplicar. Entonces, aplicando la regla de la cadena, que es la derivada de la función por la derivada del argumento. Bien, entonces como esto es una función diferenciable, y no sabemos cuál es el valor de esa función diferenciable, entonces la tenemos que dejar expresada de la siguiente forma. Bien, entonces la derivada de la función va a ser 4x y al 4 le vamos a restar 1, 4g a la 3 de ax más by más c. Como es una función diferenciable, como habíamos indicado, lo vamos a dejar expresado. La derivada g' de ax más by más c por la derivada de esa función diferenciable, que es a con respecto a x, ya que esto aquí, by y c
son constantes y la derivada de una constante es 0. Y aquí la derivada de x es 1 por a, queda a. Bien. Entonces, devolviendo la sustitución ya que habíamos hecho de u igual a 4 más c a la 4 por ax más by más c, nos queda lo siguiente. 1 entre 4 más g a la 4 de ax más by más c por 4a g a la 3, aquí ya la que teníamos aquí detrás, la pusimos aquí delante para organizarlo y nos va a quedar 4a g a la 3 de ax más by más c por g' de ax más by más c, que es la función diferenciable, la función que no conocemos. Entonces ya simplificando aquí, multiplicando este 1 por todo esto, nos queda lo siguiente. Como resultado de la derivada con respecto a x, 4ag por ax más by más c por g' de ax más by más c entre 4 más c a la 4 de ax más by más c. Yendo a Wolfram alfa, para confirmar ese resultado, nos queda la derivada con respecto a x del logaritmo natural de 4 más g de ax más by más c elevado todo a la 4. Aquí, para que nos pudiera salir que esto es una función, tuvimos que elevarla todo a la 4. Bien. Entonces, viendo el resultado, 4 por ag, ax más by más c a la 3, por la función diferenciable que no había dado, más g a x más by más c a la 4 más 4. Y ya como es una suma, ya estando el 4 delante o la función detrás, ya es lo mismo. Bien. Entonces ahora vamos a hallar la derivada parcial de f respecto a y de la misma función. Bien. F sub x va a ser igual a la derivada con respecto a y del logaritmo natural de 4 más c a la 4 de ax más by más c. Aplicando nuevamente la regla de la cadena, vamos a tener la derivada con respecto a y de f de u va a ser igual a la derivada con respecto a u de f de u por la derivada con respecto a y de u. Esa es la regla de la cadena. Bien, ahora sustituyendo todo este argumento del logaritmo natural por u, nos va a quedar que u va a ser igual a 4 más c a la 4 de ax más by más c. Aplicando la regla de la cadena y esta sustitución que hicimos, nos queda f sub y va a ser igual a la derivada con respecto del logaritmo natural por la derivada con respecto de y de 4 más c a la 4 de ax más by más c, que todo esto es u. Bien, entonces, aplicando la derivada del logaritmo natural, nos queda que el logaritmo natural es igual a la derivada de la componente entre la misma componente, es decir, la derivada de u entre u, ¿correcto? Entonces aquí vamos a aplicar propiedades de la suma con relación a las derivadas, es decir, este diferencial lo vamos a distribuir aquí adentro, y nos queda lo siguiente. Bien, queda lo siguiente. La derivada del logaritmo natural va a ser igual con respecto a u, va a ser igual. La derivada de u es 1
sobre el argumento. Y aquí, como distribuimos la derivada con respecto a y, entre esta suma nos va a quedar la derivada con respecto a y de 4 más la derivada con respecto a y de g a la 4 de ax más by más c. Perfecto. La derivada aquí de una constante va a ser 0. Y aquí vamos a aplicar nuevamente la regla de la cadena, ya que es una función compuesta diferenciable. Entonces, nos queda lo siguiente. La derivada de la constante que es 0, más aquí vamos a aplicar nuevamente la regla de la cadena. Bien. Y la regla de la derivada de una potencia. Perfecto. Entonces, nos queda lo siguiente. Esto que pasa igual 1 entre u por la derivada de la función por la derivada del argumento, que es la regla de la cadena. Bien, la derivada de la función va a ser 4g a la 3, que es bajando el 4 y restándole un 1 al 4, que va a ser igual a 3 por ax más by más c. Bien, por g' de ax más by más c, que es la función diferenciable, que es la función que no conocemos, y le vamos a aplicar la derivada de esa función que no conocemos con respecto a y, que es b. ¿Por qué b? Porque aquí x ya queda como una constante y c también queda como una constante. Ambos son 0. Aquí y va a ser igual a 1 y 1 por b va a ser igual a b. Perfecto. Ya ahora devolviendo la sustitución que hicimos de u igual a 4 más c a la 4 de ax más by más c, nos queda lo siguiente. F sub y va a ser igual a 1 sobre 4 más g a la 4 de ax más by más c por 4b g a la 3 de ax más by más c por g' de ax más by más c. Simplificando, multiplicando este 1 por todo esto, nos queda como resultado de la derivada con respecto a y lo siguiente. 4 abg a la 3 de ax más by más c, bien, por la función diferenciable g' de ax más by entre 4 más 4 más g a la 4 de ax más by más c. Yendo ya a Wolfram Alpha para confirmar ese resultado y aplicando la derivada con respecto a y del logaritmo natural de 4 más g de ax más by, y vuelvo y confirmo, aquí tiene que estar toda la función diferenciable g elevada a la 4 para que pueda leer esto como una función diferenciable. Bien, entonces aquí nos queda 4bg de ax más by más c a la 3 por g' de ax más by más c entre g de ax más by más c a la 4 más 4. Bien, ahora vamos al segundo ejercicio, que es hallar la derivada parcial de la función en base a x, y, que va a ser igual al arco tangente de 1 más seno de g de x coseno de y más y seno de x. Aquí, esta g es también una función diferenciable. Bien, vamos a buscar la derivada parcial de f respecto a x, lo cual tenemos que f sub x va a ser igual a la derivada con respecto a x del arco tangente de 1 más seno de g de x coseno de y más y
seno de x. Aplicando la regla de la cadena, que ya la hemos visto, que es la derivada con respecto a x de f de u, va a ser igual a la derivada con respecto a u del arcotangente de u por la derivada con respecto a x de u. Sustituyendo nuevamente todo el argumento del arcotangente, que es 1 más seno de g, de x coseno de y más y seno de x, por u, nos queda lo siguiente. Bien, u va a ser igual a 1 más seno de g, de x coseno de y más y seno de x. Ahora, aplicando la regla de la cadena, con la sustitución, bien, nos queda lo siguiente. F sub x va a ser igual a la derivada con respecto a u del arcotangente de u por la derivada con respecto a x de 1 más seno de g de x coseno de y más y seno de x. Perfecto. Aplicando la derivada de la arcotangente de u, siguiendo esta propiedad, que es f de x igual al cotangente de x, va a ser igual a la derivada con respecto a x, va a ser igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Bien, entonces, aplicando esta propiedad a la cotangente de u aquí y aplicando aquí este diferencial, distribuyéndolo en esta suma, nos queda lo siguiente. La derivada de u con respecto a la cotangente de 1 va a quedar 1 entre 1 más u al cuadrado. Bien, por la derivada con respecto a x de 1 más la derivada con respecto a x del seno de g de x coseno de y más y seno de x. Perfecto. Entonces, aquí aplicando la derivada de una constante que es 0 y aquí aplicando la regla de la cadena, que la tenemos aquí, regla de la cadena, porque esta es una función diferenciable compuesta. Bien, nos queda lo siguiente. Bien, 1 entre 1 más u al cuadrado, la derivada de una constante 0, y aquí la derivada con respecto a x de esta función, que es una función diferenciable compuesta, nos queda lo siguiente. La derivada del seno, que es coseno de g, por x coseno de y más y seno de x. Bien, por la función diferenciable que va a ser g' de x coseno de y más y seno de x por la derivada de esta función diferenciable que va a ser con respecto a x, va a ser la derivada de x es 1 por el coseno de y, más la derivada de y, que aquí es una constante, va a ser igual, más la derivada del seno de x va a ser coseno de y. Bien, devolviendo la sustitución que hicimos al principio de u igual a 1 más seno de g de x coseno de y más y seno de x, nos queda lo siguiente. 1 entre 1 más seno de g por x coseno de y más y seno de g por seno de x al cuadrado. Perfecto. Por ya este 0 lo podemos ir eliminando, que va a ser coseno de g por x coseno de y más y seno de x
por la función diferenciable g' de x coseno de y más y seno de x por coseno de y más y coseno de x. Simplificando un poco, multiplicando este 1 por toda esta función, nos queda como resultado de la derivada con respecto a x de la función lo siguiente. Coseno de g de x coseno de y más y seno de x por la función diferenciable g' de x coseno de y más y seno de x por coseno de y más y coseno de x sobre 1 más 1 más seno de g por x por coseno de y más y seno de g por seno de x al cuadrado. Bien, yendo a Wolfram alfa, para confirmar ese resultado, nos queda la derivada de x con respecto, la derivada con respecto a x de la tangente inversa, tangente a la menos 1, es arcotangente. Bien, tangente inversa de 1 más seno de g por coseno de y más y por seno de x. Nos queda como resultado lo siguiente. Y coseno de x más coseno de y coseno por coseno de g de y seno de x más x coseno de y por la función diferenciable g' de y seno de x más x coseno de y entre seno de g entre sí, seno de g por seno de g por y seno de x más x coseno de y más 1 al cuadrado más 1. Perfecto. Entonces, ahora vamos a buscar la derivada con respecto a y de la misma función. Perfecto. F de f sub y va a ser igual a la derivada con respecto a y del arcotangente de 1 más seno de g de x coseno de y más y seno de x. Aplicando nuevamente la regla de la cadena a esta función y sustituyendo este argumento por u va a ser igual a 1 más seno de g de x coseno de y más y seno de x. Nos queda lo siguiente. Aplicando regla de la cadena y sustituyendo todo el argumento del arcotangente por u. Bien, nos queda lo siguiente. F sub x va a ser igual a la derivada con respecto a u del arcotangente de u por la derivada con respecto a y de todo el argumento u, que es 1 más seno de g de x por coseno de y más y por seno de x. La derivada del arcotangente de u, ya la vimos, que va a ser igual, la derivada del arcotangente va a ser igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y aquí vamos a aplicar, vamos a distribuir la derivada con respecto a y entre estas sumas y nos va a quedar lo siguiente. La derivada del arcotangente de u es 1 entre 1 más u al cuadrado por la derivada con respecto a y de 1 más la derivada con respecto a y de seno de g de x coseno de y más y seno de x. Entonces, aquí, aplicando la derivada de una constante, 0, y aquí vamos a aplicar la regla nuevamente de la cadena, ya que es una función compuesta diferenciable, ya que es una función compuesta diferenciable. Perfecto. Entonces tenemos que 1 entre 1 más u al cuadrado va a ser igual a la derivada aquí de 1 va a ser 0 más aquí, aplicando la regla de la cadena a esta función compuesta diferenciable, tenemos que la derivada del seno de g va a ser igual al coseno de g por x
coseno de y más y seno de x. Perfecto. Ahora, por la función diferenciable que va a ser g', que esa es la que no conocemos, de x coseno de y más y seno de x. Ahora vamos a aplicar la derivada por la derivada de la función diferenciable con respecto a y. Como es con respecto a y, vemos que esta x va a quedar como una constante normal y aquí el coseno de y va a ser igual a menos seno. Por eso es que está este menos aquí. Menos x seno de y. Bien, aquí la derivada con respecto a y de esta parte va a ser y igual a 1 y 1 por seno de x va a ser seno de x. Devolviendo la sustitución que teníamos de u igual a 1 más seno de g de x coseno de y más y seno de x, nos queda lo siguiente. 1 entre 1 más 1 más 1 más 1 más seno de g por x coseno de y más y seno de g, seno de x al cuadrado por coseno de g de x coseno de y más y seno de x por la función diferenciable g' de x coseno de y más y seno de x por menos x de seno de y más y x. Simplificando, multiplicando este 1 por todo esto, nos queda como resultado de la derivada con respecto a y de la función lo siguiente. Coseno de g de x coseno de y más y seno de x por la función diferenciable g' de x coseno de y más y seno de x por menos x seno de y más seno de x entre 1 más 1 más seno de g por coseno de y más y seno de g por seno de x al cuadrado. Yendo a Wolfram Alpha para consultar el resultado de la derivada con respecto a y, fuerza de 1 más seno de g de x coseno de y más y seno de x va a ser igual a el seno de x menos x seno de y por el coseno de g de y seno de x más x coseno de y por g' de y seno de x más x coseno de y entre seno de g de y seno de x más x coseno de y más 1 al cuadrado más 1. Bien, entonces, yendo ya a nuestro tercer ejercicio, allá la derivada parcial de f de x, y igual a g a la 7 de g a la 6 de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3 de x a la 2 más y. Bien, vamos a encontrar la derivada parcial de f respecto a x, lo cual nos queda f sub x va a ser igual a la derivada con respecto a x de g a la 7 de g a la 6 de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3 de x a la 2 más y. Aquí, en esta derivada, vamos a utilizar la derivada de una potencia, que es automáticamente bajando la n y restándole 1 al exponente. Y la regla de la cadena, que va a ser z' de x, va a ser igual a f' de g de x por g' de x. Bien, la derivada de la función por la derivada del argumento. Correcto. Lo cual nos queda de la siguiente forma. La derivada de g a la 7 va a ser 7g a la 6 de g a la 6 de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3 de x a la 2 más y por
la derivada con respecto a x del argumento, que es g a la 6 de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3 de x a la 2 más de x a la 2 más y. Bien, aquí, en esta derivada, vamos a aplicar la regla del producto y la regla de la cadena al mismo tiempo. Bien, entonces tenemos que la regla del producto va a ser igual a, bien, h de x igual a f de x más g de x. H' de x va a ser igual a f de x por g' de x más g' de x más g de x. Esto no quiere decir que la derivada del producto va a ser la primera sin derivar por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Perfecto. Entonces, nos va a quedar lo siguiente. Como aquí estamos buscando la derivada del argumento, esta derivada de este argumento es una función diferenciable. Entonces nos queda lo siguiente, 7g a la 6 de g a la 6 de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3 de x a la 2 más y. Nos queda por el g', que es la función diferenciable, g a la 6 de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3 de x a la 2 más y. Entonces, ahora aquí vamos a aplicar la regla del producto y la regla de la cadena al mismo tiempo. Bien, decimos la primera, bien, la primera por la segunda, por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda va a ser g, va a ser 3 por g a la 2 por x a la 2 más y. Como también esta g a la 3 es una función diferenciable, tenemos que poner g de x a la 2 más y. Y ahora sí vamos a calcular la derivada de esa función diferenciable con respecto a x. Bien, como es respecto a x, aquí la y va a quedar como una constante, va a dar 0, y esto, x al cuadrado, la derivada es 2x. Bien, ahora más la derivada de la derivada que va a ser 6g a la 5 por x más 5 más y a la 4 por la función diferenciable g' de x a la 5 más y a la 4 por la derivada de esa función diferenciable, como estamos derivando con respecto a x, esto va a ser una constante que va a dar 0, y aquí 5 a la x va a ser 5x a la 4 por la segunda, que es esta, sin derivar g a la 3 de x a la 2 más y. Bien, entonces organizando un poco esto, ya que este 3 lo vamos a poner aquí adelante, ese 2 va a multiplicar a ese 3, va a quedar 6, y nos queda lo siguiente, 7g a la 6 de g a la 6 de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3 de x a la 2 más y por la función diferenciable que vamos a derivar, g' de g a la 6 de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3 de x a la 2 más y por este 3 va a multiplicar este 2x y nos queda 6x g a la 6 de x a la 5 más y a la 4 por g a la 2 de x a la 2 más y por la función diferenciable g' de x a la 2 más y. Más este 6 va a multiplicar este 5
x a la 4 y nos queda 30x a las 4 por g a la 5 de x a la 5 más y a la 4 por g prima, que es la función diferenciable, mm, que es la función diferenciable de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3 de x a la 2 más y. Yendo a Wolfram Alpha para confirmar el resultado, nos queda lo siguiente. La derivada con respecto a x de g a la 7, de g a la 6, de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3 de x a la 2 más y, queda lo siguiente. En esto, que es el mismo resultado que nos dio. Bien, ahora vamos a encontrar la derivada parcial de la función respecto a y. Bien, lo cual no queda, f sub y va a ser igual a la derivada con respecto a y de g a la 7, de g a la 6, de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3, de x a la 2 más y. Aquí también vamos a utilizar la derivada de una potencia y la regla de la cadena, lo cual nos queda lo siguiente. Aplicando la regla de la cadena, nos queda que g va a ser igual a 7g a la 6 por g a la 6 de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3 de x a la 2 más y, por la derivada con respecto a y de g a la 6 de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3 de x a la 2 más y. Aquí, en esta derivada, aplicando la regla del producto conjunto con la regla de la cadena, nos queda lo siguiente. Aquí, como es una función diferenciable, nos queda 7g a la 6 de g a la 6 de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3 de x a la 2 más y. Vamos a aplicarle a la derivada a la función diferenciable g' de g a la 6 de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3 de x a la 2 más y. Ahora, aplicando la derivada del producto conjunto con la derivada de la cadena, porque son funciones diferenciables, bien, tenemos que la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que va a ser 3g a la 2 de x a la 2 más y por g', que es la función diferenciable de x a la 2 más y, por la derivada de esa función, que con respecto a y va a ser igual a 1, ya que x al cuadrado es una constante y la derivada de y va a ser igual a 1, más la derivada de la primera, que va a ser 6g a la 5 de x a la 5 más y a la 4 por la derivada de la función diferenciable, que es g de x a la 5 más y a la 4 por la derivada de la función, que va a ser 4y a la 3. Como x a la 5 es una constante, va a dar 0, y a la 4, la derivada va a ser 4y a la 3. Por la segunda sin derivar, que es g a la 3 de x a la 2 más y. Bien, entonces ya organizando estos términos nos queda como resultado de la derivada con respecto a y, 7g a la 6 de g a la 6 de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3 de x a la 2 más y por la función diferenciable g' de g a la 6 de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3 de x a la 2 más y por
multiplicando ya este 3 por este 1, nos queda 3g a la 6 de x a la 5 más y a la 4 por g a la 2 de x a la 2 más y por g' de x a la 2 más y. Bien, ahora más, multiplicando este 6 por 4y a la 3, nos queda 24y a la 3 por g a la 5 de x a la 5 más y a la 4 por g' de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3 de x a la 2 más y. Yendo a Wolfram Alpha, para confirmar el resultado, tenemos lo siguiente: la derivada con respecto a y de la función g7 de g a la 6 de x a la 5 más y a la 4 por g a la 3 de x a la 2 más y, nos queda el resultado que nos dio en el ejemplo. Bien, entonces, ejercicios para practicar. Aquí, en estos dos primeros ejercicios, vamos a hallar la derivada de primer orden por definición. Bien, y en los dos últimos ejercicios, hallar la derivada parcial, siendo g una función real diferenciable de una sola variable real, utilizando la regla de la cadena. Perfecto. En conclusión, observamos cómo podemos derivar funciones utilizando la definición gracias al límite. Vimos cómo se grafica la derivada de una función en GeoGebra y aprendimos que la regla de la cadena nos ayuda para resolver funciones compuestas. Frase de motivación: el conocimiento es poder, de Francis Bacon. El conocimiento, en la mayoría de casos, tiene el poder de sacarte de cualquier tipo de situación que se te presente en la vida, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar. Bien, recursos que utilizamos en este video: PowerPoint, Word, Zoom, Wolfram Alpha, GeoGebra. Bibliografía: utilizamos el libro de Cálculo 2 de varias variables de Ron Larson, el material facilitado por el profesor, funciones reales de varias variables reales, y el libro de Cálculo Vectorial de Claudio Pita Ruiz. Gracias por su atención. Espero que este video les sirva de mucho.